Trump hace una lista de algunos de los desperdicios, fraudes y abusos que Elon y su equipo de genios han encontrado. Actualización de Kash Patel. Dividendo Doge será un reembolso de impuestos enviado a cada contribuyente. Trump dice, debemos hacer limpieza inmediatamente y restablecer la confianza. La verdad de Ellen DeGeneres. El Departamento de Estado de los Estados Unidos declara a 8 cárteles de sustancias prohibidas latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. El vicepresidente de Estados Unidos, Vance, advierte a Zelensky que se arrepentirá de haber insultado a Trump. Una diputada de la Unión Europea, Christine Anderson, dijo algo importante acerca de Trump. Doge anunciará cambios en el sistema de tarjetas de crédito en una semana. CryptoGate en Argentina. Comenzamos. Trump hace una lista de algunos de los desperdicios, fraudes y abusos que Elon Musk y su equipo de genios han encontrado, justo después de que un portavoz de un medio de comunicación poco convencional le preguntara si Musk tiene la autoridad para hacer lo que está haciendo. El presidente Trump abre su lista y lee todos los beneficiarios de la seguridad social que tienen más de 100 años y hasta 250 años, que todavía están cobrando la seguridad social. Las cifras son asombrosas. Les dice directamente, todo es fraude. Es muy gracioso cuando habla de los que tienen más de 200 años. Dice, de 200 a 210 años, no he conocido a ninguno de ellos. Si los conociera, los bendeciría, adoraría el suelo que pisan. Lo anterior, compartido por Kyle Patriots. Siguiente información. Actualización de Kash Patel. La votación de clausura pasará a la sesión ejecutiva. Aprobado. El Senado ha votado para proceder a una sesión ejecutiva completa del Senado para votar a fin de confirmar a Kash Patel como el nuevo director del FBI de Trump mañana. Recuento final de votos para la clausura. A favor 48, en contra 45. Este nombramiento es vital para la alianza. Está casi ganado. El líder John Thune presentará una declaración de clausura sobre Kash, lo que significa que probablemente será confirmado como el próximo director del FBI el jueves. Lo anterior compartido por Kyle Patriots. Siguiente información. Dividendo Doge será un reembolso de impuestos enviado a cada contribuyente. Esto se financiaría exclusivamente con una parte de los ahorros totales entregados por Doge. ¿Harán lo mismo en otros países? Es de esperarse que sí. Los actuales gobernantes deberán dimitir, aunque usted no lo crea. Lo anterior compartido por Jennifer. Siguiente información. Durante los últimos 4 años, el Departamento de Justicia se ha politizado como nunca antes. Por lo tanto, he ordenado el despido de todos los fiscales federales restantes de la era de Biden. Debemos hacer limpieza inmediatamente y restablecer la confianza. La edad de oro de Estados Unidos debe tener un sistema de justicia justo. Eso comienza hoy. Compartido por el canal de Donald J. Trump en X. Siguiente información. La presentadora de televisión supuestamente lesbiana Ellen DeGeneres fue ahorcada la semana pasada en la prisión de Guantánamo. Digo supuestamente lesbiana porque la prueba de ADN practicada habría demostrado que en realidad era un transgénero. Lo anterior compartido por RR News. Siguiente información. El Departamento de Estado de los Estados Unidos declara a 8 cárteles de sustancias prohibidas latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. Son las siguientes: Tren de Aragua,
MS-13, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Familia Michoacana. Nota de tu servidor. Me alegro por esto. Ojalá que los militares de sombrero blanco nos ayuden a terminar con estas lacras, aunque se sabe que los dirigentes principales de estos cárteles son agencias de 3 letras, la CIA y la DEA. Las administraciones anteriores a la de Trump son los verdaderos horroristas. Siguiente información. El vicepresidente de Estados Unidos, Pence, advierte a Zelensky que se arrepentirá de haber insultado a Trump. Pence también condenó a Zelensky por su terrible respuesta a las conversaciones de paz. Pence concedió una entrevista al Daily Mail horas después de que Zelensky acusara a Trump de vivir en un espacio de desinformación creado por Rusia. Zelensky va a cambiar la opinión del presidente de Estados Unidos insultándolo en los medios públicos. Cualquiera que conozca a Trump le dirá que es una forma repugnante de hacer negocios con esta administración, dijo Pence durante una entrevista exclusiva en su oficina del ala oeste. Pence también dijo que Zelensky está recibiendo malos consejos sobre cómo tratar con la nueva administración. Dmitry Medvedev de Rusia dijo: Trump tiene todo el derecho de llamar a Zelensky un dictador sin elecciones. El payaso Olaf Scholz de Alemania desafía a Trump por llamar dictador a Zelensky. Es simplemente falso y peligroso negarle legitimidad democrática a Zelensky. Lo anterior compartido por The Daily Mail. Siguiente información. La diputada de la Unión Europea, Christine Anderson, dijo: el presidente Trump nos está mostrando el camino, y si no queremos pasar a la historia como unos completos idiotas, deberíamos seguir su ejemplo. Greendeal, USAID, OMS, quítenlo todo y denos en su lugar a Doge para que podamos luchar contra estos horribles misántropos globalizadores. Lo anterior compartido por SNTX Cosmic. Siguiente información. Denis Cheung, un fiscal senior del Departamento de Justicia, renuncia después de que se le dijera que investigara el gasto climático de Biden. Lo anterior compartido por el canal de X LibSoft. Siguiente información. Doge descubre que más de 4 millones de tarjetas de crédito gubernamentales son responsables de 90 millones de transacciones. Doge anunciará cambios en el sistema de tarjetas de crédito en una semana. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, Doge, dijo que ha descubierto que el gobierno de los Estados Unidos actualmente tiene más de 4 millones de tarjetas de crédito activas en sus registros. El gobierno de los Estados Unidos tiene actualmente 4,6 millones de tarjetas de crédito diagonal cuentas activas que procesaron 90 millones de transacciones únicas por 40,000 millones de gastos en el año fiscal 2024, dijo Doge en una publicación en X el martes pasado. Adjunto a la publicación había un desglose de varias agencias federales y su uso de tarjetas de crédito, con el Departamento de Defensa liderando el camino, tanto en número de transacciones, alrededor de 27,2 millones, como en número de cuentas individuales, aproximadamente 2,4 millones. Lo anterior compartido por HTNC Warrior. Siguiente información. CryptoGate en Argentina. El presidente de Argentina afronta al menos 112 denuncias penales con presunta estafa y varios pedidos de juicio político en un caso que la prensa ya bautizó como el CryptoGate. A Milei se le imputan otros delitos como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y crímenes financieros. ¿Qué pasó? El viernes pasado, Milei promovió en sus redes sociales una nueva criptomoneda llamada Libra, que derivó en fuertes pérdidas para sus seguidores.
compartido por RT en español. Nota de tu servidor. Les he venido diciendo que no jueguen con las criptomonedas. ¿No me creen? Aténganse a las consecuencias quienes invirtieron en Libra y en todas las demás que no estén respaldadas por metales preciosos. Por otra parte, ya veremos qué jugada están haciendo los sombreros blancos al respecto de lo de Milei. Querido suscriptor, si te gustó el video, dale like. Si aún no te suscribes, pues adelante y dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te aviso que este video tiene opción para poder hacer comentarios, pero todo lo reviso y los leo. Y pues no se permiten comentarios de haters, spammers, groserías y no es un espacio público para debatir. Así que no pierdas tu tiempo escribiendo algo de lo anteriormente mencionado, ya que nadie podrá ver lo que escribiste. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, simplemente déjalo pasar, ya que no es tu tiempo de entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También te invito a pertenecer a la comunidad de miembros del canal, obteniendo una membresía, la cual te da varios beneficios, como menciones en los chats, en los videos en vivo, videos exclusivos para miembros del canal, anticipación de estrenos de videos, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal y así podrás adquirir la membresía que más se adapte a tus posibilidades, disfrutar de sus beneficios y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías me apoyan mucho y son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.